Nuestro viaje comienza con una inmersión profunda en la psique humana. Hoy exploraremos una peculiaridad intrigante de la naturaleza humana, la capacidad de ser indolente y, sin embargo, pedir misericordia. Respaldados por razones filosóficas, morales y humanas, nuestro objetivo es descubrir el enigma a escala global. Profundizar en los puntos de contacto filosóficos juega un papel crucial en nuestro discurso. La filosofía, basada en el pensamiento crítico y la razón, reflexiona sobre las preguntas fundamentales de la vida, y busca respuestas que transformen la existencia meramente humana en una experiencia significativa y profunda. En pocas palabras, viajamos hacia adentro para captar los patrones subyacentes al comportamiento humano. El concepto de indolencia es una faceta interesante de este discurso. Esencialmente, se refiere a la falta de inclinación a la actividad, un término elaborado para reflejar la propensión humana a posponer las cosas, impulsada por el miedo irracional, el fracaso o la simple pereza. A menudo tiene consecuencias nefastas, frustrando el crecimiento personal y deteniendo el progreso social. Resiliente, pero capaz de volverse indolente ante una falla, suena casi contradictorio, ¿no es así? Consideremos a un dictador que, en su búsqueda del poder, elabora una narrativa eficaz de resiliencia solo para caer en la indolencia a medida que los poderes se consolidan, volviéndose complacientes con el trono de su propia creación. Tal transformación puede analizarse desde el lente del razonamiento moral. La moral resume inherentemente la ética del bien y del mal, a menudo moldeada por influencias ambientales y procesos de pensamiento intrínsecos. Sin embargo, bajo el control del interés personal, los humanos a menudo recalibran sus brújulas morales. Las dictaduras cubana y venezolana proporcionan una sincronía adecuada a la moralidad bajo escrutinio. Estos regímenes, nacidos en medio de agitaciones sociales, originalmente propagaron narrativas de empatía y solidaridad, pero se volvieron brutales, reflejando la decadencia moral que ensombrece el poder absoluto. Este retroceso ético y moral se correlaciona curiosamente con la falta de empatía humana. Idealmente, la empatía, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otro, debería contrarrestar la indolencia. Desafortunadamente, a menudo es víctima de nuestros sesgos cognitivos, lo que limita nuestra capacidad de empatizar en ciertos contextos. Esta restricción de la empatía llega al punto en que presenciar las dificultades de los demás no evoca el sentimiento de lástima dentro de nosotros. Este estado mental, fantasmal por el solipsismo, ve el sufrimiento como una instancia aislada del yo, desprovista de conexión con la narrativa humana más amplia. El descenso a este vórtice de indiferencia también puede ser provocado por la indolencia impulsada por afectos despreciados. Cuando nos envolvemos en un capullo de inacción, indiferentes a las luchas que nos rodean, no solo lastimamos a los demás sino que también infligimos más daño a nuestros frágiles seres. Esta angustia autoinfligida se vuelve cada vez más palpable cuando se extiende al relato de la falta de solidaridad humana. La indolencia absoluta exacerba aún más la sensación de aislamiento, fracturando las conexiones humanas que hacen que la vida sea soportable y significativa. Por otro lado, la solidaridad humana, que encarna la responsabilidad compartida, es un poderoso antídoto contra la indolencia. Tiene la capacidad de romper los muros de la indolencia, fomentando la compasión y la acción inspiradora, reavivando las brasas de la empatía en los corazones de los indiferentes. Esta misma fuerza de cambio se puede presenciar en la sociedad. Cuando los sordos suben, los ecos de su unidad resuenan, empujando a la mayoría indiferente hacia un despertar colectivo, rompiendo las rígidas barreras de la indiferencia, y provocando que héroes improbables emerjan de las sombras. Por lo tanto, cualquier revolución, ya sea individual o colectiva, gira en última instancia en torno a recuperar la compasión perdida y derrotar al demonio de la indolencia. Habla del potencial sin explotar dentro de cada corazón humano el potencial de transformación y el potencial de cambio. Resonar con este potencial de transformación se vuelve cada vez más crítico en un mundo plagado de desafíos como la injusticia sistémica, el cambio climático y las pandemias globales, desafíos que atraen desde los reinos más allá de la indiferencia. La pandemia es especialmente un testimonio del espíritu humano que se tambalea al borde de la indiferencia. Ha revelado realidades crudas, ha planteado preguntas incómodas y ha provocado una introspección urgente, global y colectiva sobre nuestras respuestas inmediatas a la angustia de nuestros semejantes. Frente a tal adversidad, los rechazos de la propagación de la indiferencia brotan de actos individuales de bondad, fomentando símbolos de solidaridad humana, convirtiendo ocasionalmente incluso a los más indiferentes en modelos de empatía, difundiendo ondas de bienestar comunitario en toda la sociedad. Si bien estos casos individuales elevan el espíritu humano, es más importante que nunca adoptar un enfoque colectivo para combatir la indiferencia. Nuestro futuro como especie colectiva depende de la capacidad de transformar la indiferencia en responsabilidad compartida y la empatía en una respuesta habitual. Ampliemos nuestra lente una vez más para contemplar la visión macro, una Tierra atrapada en las llamaradas del calentamiento global y los trastornos sociales. Para pintar un futuro mejor, nos corresponde a cada uno de nosotros romper las cadenas de la indiferencia y la indolencia e impulsar la compasión a primer plano. En esta coyuntura, se vuelve crucial comprender las raíces de la indolencia, mordisqueando el tejido de la compasión humana.
Va más allá de la procrastinación alimentándose de miedos e ignorancia, disfrazándose en formas que van desde referencias casuales hasta inacción desenfrenada frente a probabilidades catastróficas. La cita con la indolencia es continua, personal y colectivamente. Nuestros seres indolentes, entonces prisioneros de nuestros miedos y deseos, tienen una opción, la elección de sucumbir al encanto de la ignorancia o elevarse, y atravesar el camino de una mayor conciencia y propósito. El viaje de ser indolente a pedir misericordia podría verse como un viaje a un abismo desprovisto de luz. O bien, uno podría verlo como una búsqueda de luz interior, deshacerse de negatividades, reconstruir hilos rotos de empatía y alterar irrevocablemente los destinos humanos. Está en nosotros, los humanos, hacer este cambio, desmantelar la fortaleza de la indiferencia construida dentro de nosotros a lo largo de los siglos, bloque por bloque, y reemplazarla con la fortaleza de la solidaridad compasiva para engendrar un mundo resiliente, armonizando dentro y fuera. Estamos al borde del precipicio de la indiferencia. El llamado del momento es desviarse de este rumbo, avanzando hacia un futuro palpitante con la energía de una transformación colectiva, disparada por las brasas de la empatía, avivando las llamas del cambio. Por lo tanto, la pregunta exige un cambio de perspectiva, un paso hacia el reconocimiento de nuestras deficiencias. No exige un salto ciego, sino un paseo deliberado y consciente a lo largo de la cuerda floja de la introspección, hacia el equilibrio del equilibrio, hacia el eje del cambio. El mundo nos espera en la encrucijada de la conciencia y la acción, extendiendo un rayo de esperanza. Es un cambio de rumbo, un cambio de ritmo, un cambio de la nota solista de complacencia a la compleja y armoniosa sinfonía de responsabilidad colectiva y empatía. Como individuos, tenemos el potencial de inhibir y nutrir simultáneamente esta transformación. Al permitir que la indolencia mantenga las riendas, uno sin darse cuenta allana el camino para consecuencias desafortunadas. Buscar misericordia para nuestra indolencia post facto podría resultar ineficaz, ideal sería anular los hábitos de indiferencia antes de que dé frutos. Reflexionar sobre el fundamento psicológico de este fenómeno revela una red de complejidades. Miedo, consuelo, orgullo, todas estas emociones pueden entrelazarse para formar una red de seguridad para nuestro yo indolente. La red, cargada de consecuencias, solo sirve para profundizar el abismo de la complacencia y debilitar el puente hacia la acción. Sin embargo, donde hay razón, hay esperanza. Los profetas del cambio, desde Mahatma Gandhi hasta Malala Yousafzai, han implantado semillas de revolución, desafiado las corrientes de indiferencia y han surgido como símbolos de compasión inquebrantable, predicando el evangelio del cambio y cultivando campos de empatía. Su viaje, enclavado en el seno de un mundo plagado de adversidades, dice mucho sobre la resiliencia del espíritu humano. El viaje de la indiferencia a la empatía no es fácil, pero la historia y sus anécdotas de firme perseverancia nos proporcionan historias de esperanza y triunfo. Estamos en la cúspide de una nueva era, destinada a ser moldeada por individuos despiertos a los pecados de la indiferencia, y decididos en su búsqueda de la empatía. Al fomentar la empatía y garantizar la ausencia de su némesis, la indolencia, allanamos el camino hacia un futuro arraigado en la compasión global y la responsabilidad colectiva. Cada paso, cada esfuerzo, por pequeño que sea, alimenta la brasa del cambio. A medida que pasamos de la indiferencia sedentaria a la acción enérgica, tomamos una decisión, no solo existir, sino vivir y liderar con empatía, compasión y con un corazón que late no solo por uno mismo, sino por el mundo. Y así, la búsqueda continúa, el viaje se manifiesta, la narrativa cambia. Revelando caminos oscurecidos por el polvo de los siglos, elaborando historias de antaño y tejiendo historias de triunfo humano sobre la desesperación. Esta es la historia del viaje de la indolencia a la solidaridad, del sufrimiento a la salvación. Es la historia de un alma que despierta de un profundo sueño de indiferencia, sorprendida en la conciencia por gritos humanos que resuenan en su interior. Es la historia del espíritu humano, impulsada por la empatía, rompiendo cadenas de complacencia y creando una sinfonía que resuena con los latidos mismos del corazón de la humanidad. Y así continúa la saga. Borrado en las alas de la esperanza, derramado de la boca de los videntes y susurrado en los oídos de los niños, el cuento gira por todo el universo, uniendo los latidos del corazón de 1000 galaxias en un solo pulso, el pulso de la empatía, el ritmo del cosmos. No olvides dar like y suscribirte si te gustó el vídeo.